Bueno, nosotros, nos parece, este tema ha sido uno de los que, desde que se creó Solo Racismo en Madrid hace 20 años, y desde que se crearon otras asociaciones de Solo Racismo, incluso unos años antes, nos ha parecido fundamental, ¿no? O sea, ha habido dos líneas de trabajo fundamentales: una, la denuncia de hechos racistas, denuncia pública o a veces denuncia en los tribunales, y la otra, la sensibilización contra ese tipo de actitudes que ya hace 20 años se empezaban a notar, como notó muy bien Esteban, y que en cierto modo han ido incrementándose en todo este periodo, ¿no? Nos parece, por lo tanto, un asunto de tremenda importancia, de enorme importancia, y por eso es un orgullo y un placer estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Es verdad que en estos años os comentaba que se ha producido un incremento, no solo en las aulas, no solo en la escuela, sino en el conjunto de la sociedad, un incremento de tendencias racistas y xenófobas, ¿no? Entre la población escolar también, entre jóvenes, incluso entre niños, ¿no? Luego os comentaré dos ejemplos, dos situaciones que yo he conocido directamente muy distintas, pero que me parecen especialmente transparentes, ¿no? Pero quiero ser un poquito optimista también. O sea, lo cierto es que con la evolución que ha tenido España en los últimos años, la evolución en cuanto a la llegada de una gran cantidad de población emigrante, también la situación de crisis económica y social que estamos viviendo, etc., lo cierto es que ese aumento del racismo social no ha sido espectacular. Se ha producido, ha habido un incremento también de grupos ultraderecha, de grupos abiertamente racistas, pero en la mayoría de los barrios, en la mayoría de los lugares donde conviven autóctonos y migrantes, no se han producido conflictos especialmente graves. E incluso ha habido, por supuesto, casos de conflictos, algunos muy graves, pero no ha sido generalizado. E incluso en los últimos tiempos estamos viendo algunas experiencias que a mí me parecen muy esperanzadoras de colaboración de ciudadanos españoles autóctonos y ciudadanos llegados de otros países que están luchando juntos contra las hipotecas, que están luchando juntos por la educación pública, o que están luchando juntos por la sanidad pública, y donde no se hacen diferencias de si yo he nacido aquí o tú has nacido en Camerún o en la República Dominicana. Somos vecinos, tenemos intereses comunes, estamos luchando juntos, ¿no? Entonces, bueno, quería tener un poquito esa pincelada positiva al comienzo. Nuestra experiencia en este tema ha sido una experiencia, como decía, prácticamente desde el origen de la asociación, pero bastante intermitente. Hemos trabajado en temas inicialmente se montó en Madrid, en otros racismos del Estado español, también sucedió algo parecido, una comisión pedagógica que trabajaba fundamentalmente con centros de enseñanza, con profesores y también, más aún, con alumnos, aunque nuestro deseo era trabajar sobre todo con profesores, que eran quienes podían hacer luego la tarea de forma constante, cotidiana, etc. Pero ha sido un tipo de actividad que en algunos momentos hemos podido mantener, pero en otros momentos hemos tenido que abandonarla. Y, por ejemplo, ahora mismo no tenemos una comisión pedagógica propiamente dicha. Esa comisión pedagógica, como luego comentaré un poco más de detalle, hacía no solo talleres o charlas o actividades educativas en los centros, sino también la elaboración de materiales, estudios o análisis de cómo creíamos nosotros que se debería enfocar la educación en cada uno de los momentos para conseguir que hubiese una educación a favor de la tolerancia, en contra del racismo, pero también que fuese realmente intercultural, que aprovechase la presencia de niños, de jóvenes, de distintos orígenes culturales, para hacer un poquito de conocimiento mutuo, de mezcla, de mestizaje cultural en definitiva, que a nosotros nos parece un valor tremendamente positivo, ¿no? Bueno, decía que esa labor de la comisión pedagógica la hemos tenido que paralizar en algunos momentos porque no teníamos gente capacitada, con ganas y sobre todo con tiempo para hacerlo, ¿no? Solo Racismo, bueno, es una organización que tiene cierto nombre, pero somos una organización bastante modesta en cuanto a medios económicos. Nunca hemos tenido ninguna subvención, por ejemplo, para hacer ese tipo de actividades, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo pues, en el tiempo libre de la gente que colabora con la asociación. Bueno, a partir de esas experiencias que tuvimos durante algunos cursos y que hicimos una actividad bastante intensa, sacamos una experiencia relativamente agridulce, ¿no?
Sí que hubo actividades, hubo talleres, charlas, etcétera, en las que salimos muy contentos, en las que nos parecía que habíamos sido capaces de poner sobre la mesa una serie de prejuicios que tenían los alumnos de esos centros, como los puede tener cualquiera de nosotros, como los hemos podido tener. Mucha gente tiene prejuicios y no por eso es tremendamente racista ni mala persona, ¿no? Pero tiene una forma de percibir las cosas, una forma de entender a los demás, al otro, al que ven como diferente, pues a veces muy equivocado, ¿no? Muchos tópicos que son falsos, etc. Entonces, bueno, había ocasiones en que a partir del taller, a veces de un solo día, a veces de más días, sí que percibíamos que había habido un cambio de actitud en ese grupo, ¿no? Y salíamos más contentos que nuestras compañeras. Pero también había ocasiones en que, a pesar del esfuerzo, salíamos con la idea de que habíamos conseguido resultados. Bien porque nos encontrábamos con grupos muy reacios, hemos encontrado uno de los ejemplos que os pondré ahora y tal, era un centro donde había un porcentaje de nazis, y no hablo en sentido metafórico, hablo en sentido absolutamente literal, o sea, nazis con cruces grabadas exhibidas, ¿no? Pues a lo mejor de un 10% del alumnado. Grupos de finales de la ESO, pues alumnos de 14, 15 años, no, bueno, 15, 16, pero con porcentajes muy altos, ¿no? Entonces, esa experiencia de cruce al final nos ha llevado a una conclusión que sí quiero compartir, y es que la actividad puntual que podamos hacer sobre el racismo y contra la intolerancia o otras muchas asociaciones, muchas veces no es de poco. Lo importante es el trabajo cotidiano, el trabajo que se puede hacer en los centros, en las aulas, pero en el día a día. Y no solo en los centros, porque la educación no viene solo, como muy bien ha comentado antes Juan Ramón, no viene solo de los centros educativos, de la escuela, viene también de la familia, viene del entorno social. Y dentro del entorno social, los medios de comunicación social tienen un papel fundamental. No hablo solo de la televisión, de los periódicos, de la radio, ¿no? Internet, por ejemplo, es un medio de comunicación social sobre todo para la población joven, mucho más poderoso ahora mismo que los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces nos parece que ese tipo de actividades puntuales que nosotros hacíamos y queremos volver a hacer, aunque más dirigidas a profesores, son sin duda importantes, pero esa educación tiene que abarcar también estos otros ámbitos, ¿no? Bueno, os cuento un poquito, entonces, muy rápidamente quiénes somos, qué hacemos, y luego os pongo algunas herramientas de formación que nosotros hemos utilizado en algunas ocasiones, ¿no? Os decía entonces que creemos que la educación, para que sea realmente eficaz, tiene que ser constante, y por ejemplo, educación para la ciudadanía podría ser una magnífica ocasión para implementar todo esto, para darle impulso, y se va a encargar pues, de forma miserable. Pero, por supuesto, no solo en la educación, en una asignatura se deben transmitir ese tipo de valores. Bueno, nosotros el racismo nace también hace 20 años, un poco antes del asesinato de Lucrecia Pérez, pero también un poco en ese ambiente que había. Es una asociación sin ánimo de lucro, de acción antirracista, independiente, democrática, plural y pluriétnica, que forma parte de una federación de asociaciones, que se llama Federación de Asociaciones del Solo Racismo del Estado Español, donde está Solo Racismo en Madrid, Solo Racismo en Cataluña, que fue la primera que se fundó en España, en el Estado Español, Solo Racismo en Vizcaya, Solo Racismo en Guipúzcoa, Solo Racismo en Navarra. Es curioso, aquí no tiene una única asociación, sino en cada provincia, Solo Racismo en Aragón, Solo Racismo en Asturias, Solo Racismo en Murcia y el Racismo en Pamplona. Nos llamamos igual a otras asociaciones que hay en Francia, en Portugal, en Bélgica, etc., pero realmente no tenemos mucho. Bueno, tenemos que ver, aparte del nombre, unos valores y unos objetivos que supongo que son comunes, ¿no? Pero solo hemos colaborado puntualmente en alguna campaña, etc., no tenemos coordinación de forma estable, con las otras asociaciones de la federación. Sí. Hay dos maneras de participar en nuestra asociación, como socio, y como socio, bueno, pues luego se puede ser activo, o sea, también voluntario o activista, o simplemente socio, económicamente, que paga cuota, tenemos poquitos, pero algunos tenemos. Y luego como voluntario, pues nos falta ser socio, aunque algunos lo somos también, ¿no? Pues mi caso. Todos nos gusta más la palabra activista que voluntario, aunque algunos tampoco son muy activistas, colaboran únicamente en alguna actividad muy concreta, entonces, bueno, estaría más en el perfil típico del voluntario. Y tenemos varias áreas de trabajo, una área de coordinación y organización, relación con otras asociaciones
asociaciones o con entidades públicas, etcétera, con la interna, etcétera. Un área de comunicación, también tanto interna como externa, las redes sociales, la relación con los medios, etcétera. Un área jurídica, que también llamamos Oficina de Información y Denuncias, que se dedica fundamentalmente a denunciar el caso del racismo. Un área de atención psicosocial, para víctimas de hechos racistas, que está ubicada a la Oficina de Información y Denuncias. Un área de sensibilización y formación, que tendría que ver con lo que hoy estamos hablando. Y luego diversas campañas de reivindicación y de denuncia, que de alguna forma también entran dentro de ese ámbito de la sensibilización. Bueno, no voy a entrar a explicar con detalle cada una de estas áreas, lo había preparado para no alargarme. Como veis, en la Información y Denuncias se recogen casos que nos llegan, y en función de lo graves que sean, se puede hacer una denuncia en los tribunales o una denuncia pública, etc. Y desde luego toda esa información tratamos de sistematizarla para elaborar luego informes y colocar a la sociedad lo que está sucediendo a partir de los casos que nos llegan. El área psicosocial, como os decía, se dedica a dar apoyo psicológico a personas que han sufrido hechos de discriminación o de violencia racista, sobre todo cuando ha sido un hecho de violencia serio y importante, pues a veces el trauma que sufren esas personas es muy fuerte y un apoyo psicológico les puede ser de gran utilidad. En el área de campañas, que es un área un poquito fluctuante, ¿no? Vamos un poco todos, aunque grupos un poco más estables. Hemos hecho diversas campañas a lo largo de nuestra historia, varias campañas contra la ley de extranjería, sobre todo cuando se quería introducir en las distintas reformas que ha habido, campañas por el derecho al voto de las personas migrantes, campañas contra los centros de internamiento, que hemos hecho varias. Esa es una de las líneas de trabajo en las que más estamos trabajando ahora, en las que más estamos actuando. Nos parece uno de los temas más graves que hay en los centros de internamiento de extranjeros, que imagino que habréis oído hablar de ellos. La denuncia también de redadas por criterios éticos, las identificaciones de gente que hace la policía en la calle por el color de su piel, por su aspecto físico, etc. Ahora estamos también llevando, aunque no participamos tanto como quisiéramos, una campaña por el derecho a la sanidad universal, que sabéis que ha quitado a los inmigrantes sin papeles, los inmigrantes en situación irregular, el derecho a la sanidad. Es una barbaridad que a nosotros nos parece que es gravísimo y, por supuesto, hay que denunciar y estamos ahí apoyando a colectivos sanitarios, a colectivos también sociales que están protestando contra todo esto. Y también, aunque no hemos empezado una campaña como tal, pero nos parece también un tema tremendamente grave, lo estamos denunciando, la subida que ha habido a la ley de tasas que ha sacado Gallardón y que hace una subida tremenda de las tasas, que por ejemplo los inmigrantes han estado de una forma tremenda. Es decir, un inmigrante al que se ha rechazado su renovación del permiso de residencia, su renovación de papeles, y a lo mejor tiene razón, pero lo tienen que reclamar a partir de ahora en muchos casos no poder hacerlo porque les sale tremendamente caro. Entonces, bueno, eso ahora es un poco lo que hacemos en cuanto a campañas. En sensibilización y formación, me voy a detener un poquito más, ya enlazo con lo otro. No solo hemos trabajado con colegios, con centros de enseñanza, decía que esa ha sido un poco una de nuestras líneas de sensibilización más constantes, pero ha habido momentos en que hemos tenido que dejar de hacerlo. Sí que hemos seguido ofreciendo material educativo, si nos lo pedían, etc., pero a lo mejor hemos tenido que dejar de hacer talleres por falta de gente disponible, ¿no?, y capacitada para ello. Pero además también hemos hecho actividades de sensibilización y formación fuera de la escuela, con colectivos vecinales, colectivos sociales, sindicatos, que nos han pedido que participásemos en mesas redondas, o en charlas coloquio, o en talleres concretos, etc. Y organizamos también otra serie de actividades, de talleres y demás, dirigidos a colectivos ciudadanos, que nos parece que pueden tener un papel especialmente importante en difundir todo esto, como son los colectivos culturales. Organizamos todos los años unas jornadas antirracistas en el mes de marzo y hemos organizado también diversos talleres de ese tipo. Bueno, ¿cómo hacíamos, cómo hacemos nosotros ese tipo de sesiones formativas o ese tipo de talleres, ¿no? Voy muy rápido, no voy a desarrollar una sesión, lógicamente, porque me tiraría aquí 2 horas, pero sí os he puesto algunos de los temas, de los contenidos que podríamos trabajar en una sesión de esta, ¿no? En primer lugar, entender qué es esto del racismo, porque el racismo no es solo el racismo abierto del que se declara
orgulloso de ser blanco o orgulloso de ser negro, y considera que los demás son inferiores. Hay mucha gente que si me preguntas si eres racista, le digo, yo racista, no, pero no quiero un gitano al lado de mi casa, no quiero que mi hija se enrolle con un moro, no quiero que... Es decir, yo no soy racista, pero está muy extendido en la sociedad y son racismos, si queréis, de menor intensidad, pero igualmente grave y que además es el caldo de cultivo en muchos casos es otro tipo de racismo. Entonces, bueno, hablamos un poco de eso, depende de la extensión de la sesión, podemos meter más en teoría sobre el racismo o menos, pero sí que es importante que la gente sepa un poquito qué es esto del racismo. Que no es la única forma de exclusión, hay otras muchas formas de exclusión, sexistas, clasistas, etc., pero que se tienen unas características especiales, ¿no? Y ya no solo el viejo racismo genético de los negros son inferiores o los gitanos son inferiores, etcétera, etcétera. Eso hay quien lo sigue defendiendo, hay algún normal que lo sigue defendiendo. Otra ramificación, ¿no? Pero por fortuna es ya muy minoritario. Pero sí que se ha extendido mucho más otro tipo de racismo, que también es igualmente racista, que podríamos llamar racismo cultural, ¿no? No, yo no creo que los negros sean inferiores, pero los africanos tienen una cultura que les hace que no estén en nuestra cultura, ¿no? O los gitanos, los que sean, si los gitanos lo educas como un payo, pues a lo mejor sale normal, pero claro, en ese ambiente en el que viven, o sea, ese racismo cultural que muchas veces nosotros mismos podemos caer en ello, es igualmente peligroso que el otro, ¿no? Hablamos también de las causas que tiene el racismo, de cómo aparece, porque es cierto que hay, o puede haber en muchos casos, una influencia ideológica muy clara. En los racistas que se enorgullecen de serlo, es evidente, ¿no? Pero yo no soy racista, pero lo que opera fundamentalmente son los prejuicios y el miedo al otro. Claro, y el miedo al otro, que viene del desconocimiento, yo no sé cómo son los inmigrantes, yo no sé cómo son los gitanos, yo no sé cómo son las chicas o los chicos, ¿no? Ese desconocimiento hace que a veces nos pongamos en una actitud de temor, de distancia y a veces hasta de hostilidad, ¿no? Entonces es importante que la gente lo comprenda para que sea capaz de vacunarse contra sus propios peligros, ¿no? Hablamos también de cómo ha ido evolucionando el racismo en España, que ha existido siempre. Esteban hablaba antes de que hace 20 años había muy poquitos inmigrantes y claro, aquí cuando preguntabas a la gente si era racista o si en España había racismo, la gran mayoría de la gente decía en España, no, eso es de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Portugal, claro. Y teníamos una larguísima tradición del racismo, no solo con el pueblo gitano, sino incluso con colectivos que casi no estaban presentes. Pero los tópicos y los prejuicios sobre moros y judíos